queremos pedir al Espíritu Santo con esta oración, con la cual vamos a dar inicio, que nos pueda iluminar, que nos pueda acompañar, que pueda abrir nuestro corazón, que nos permita escuchar qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros en este momento particular de nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, y entra en mi hogar. Hoy quiero entregarte a todos mis seres queridos, para que hagas en cada uno de ellos tu obra maravillosa. Te abro las puertas de mi familia. Entra y derrama amor para que sepamos vivir juntos, para que aprendamos a valorarnos, a respetarnos, para que sepamos dialogar. Protege mi casa de todo mal con tu presencia santa, y no permitas que allí reine la tristeza, el rencor o los miedos. Derrama seguridad, confianza, serenidad y alegría, para que todos los que entren en mi casa experimenten qué bueno es vivir en tu presencia. Ven, Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu del Padre, sé nuestra luz. Derrama del cielo tu esplendor de gloria. Ven, Espíritu de santidad, ven, Espíritu de luz, ven, Espíritu de fuego, ven, abrázanos. Esta primera meditación que vamos a tener, consiste en 2 meditaciones, habla acerca de Pentecostés como la manifestación del amor de Dios. Cada uno de nosotros que participamos hace tantos años en nuestras parroquias, nuestros movimientos, nuestras capillas, sabemos muy bien lo que es Pentecostés, ¿no es cierto? Sabemos que es al término del tiempo pascual, que es la venida del Espíritu Santo, qué ocurrió con los apóstoles en el cenáculo, conocemos cuáles son los dones, sabemos cuáles son los frutos. Hasta ahí podríamos preguntarnos y decir, bueno, ¿y para qué volvemos a celebrar entonces Pentecostés? Pero hoy día tiene una connotación especial, muy especial, que nos gustaría junto a las hermanas compartir con ustedes, porque hemos hablado de Pentecostés como una manifestación del amor de Dios, de ese Dios que no se olvida de sus hijos, de ese Dios que acompaña a sus hijos, pero no como que fueran una muchedumbre, sino en comunidad, pero también de manera individual. O sea, es sentirnos iglesia. Somos nosotros iglesia. Fíjense ustedes, piensen cada uno de ustedes, por ejemplo, en su casa, en su casa, en el edificio. Cada ladrillito que está puesto hace tu casa. Si tú vas sacando un ladrillito, otro ladrillito, no te va a quedar casa. En la iglesia, nosotros somos como ese ladrillito, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros es una parte fundamental de la iglesia. Si todos salimos, bueno, y la iglesia, somos nosotros iglesia, iglesia de Cristo, iglesia viva. Y Pentecostés significa la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre esta primera iglesia, ¿no es cierto?, que está reunida en torno a María Santísima. En la Santa Misa yo les comentaba y les decía que es increíble porque los discípulos estaban asustados, estaban con las puertas cerradas, porque había una amenaza real para ellos, y esa amenaza real eran los judíos. Estaban desconcertados por todo lo que había pasado con Jesús, estaban atemorizados y tenían razón, no salían, puertas cerradas. Vamos a hacer la analogía. Nosotros hoy día estamos también a puertas cerradas. ¿Para qué nos vamos a mentir? Hay días que se nos hace más fácil y días que se nos hace más difícil. Días en los cuales nos preguntamos, ¿por qué nos pasa todo esto? Días en los cuales decimos, ya va a pasar. Situaciones en las cuales nos vamos viendo complicados, a nivel de trabajo, a nivel de casa, a nivel de encierro, emocionalmente tiene también un costo. Nos están pasando cosas, fíjense ustedes que no diferente a aquellas que le pasaban a los apóstoles.
A veces podemos pensar, ¿no es cierto?, y colocar sobre la imagen de los apóstoles en el cenáculo un manto como de divinidad. No, ellos estaban ahí tranquilamente porque eran los apóstoles, confiados, esperando que viniera el Señor. No, estaban encerrados, sin duda alguna entre ellos discutían, estaban atemorizados, tenían que haber dudas de fe. Oye, ¿qué es lo que está pasando? Que el Señor dice que resucitó, ay, no sé, confusión, ¿cómo nos está pasando a nosotros? Pero fíjense ustedes que para nosotros hoy día, para los apóstoles, el temor era por miedo a los judíos, dice la lectura. Para nosotros no. Son otros los temores que embargan nuestro corazón hoy día. Cada uno de los que está escuchando esta transmisión los tiene. Miedo a contagiarse, miedo a que se contagie un ser querido, situaciones complicadas, por ejemplo, del trabajo, del sustento cotidiano. Son muchos temores que están a la puerta. Y nosotros hoy día en Pentecostés, que estamos esperando al Espíritu Santo, estamos reunidos en torno a Jesús, en torno al Santísimo Sacramento, esperando que este espíritu de amor, que es la manifestación del Dios vivo, del Dios de Jesucristo, toque y transforme nuestro corazón de tal manera que nos permita, como los apóstoles, dentro de la realidad que vivimos, dar una respuesta llena de fe. Fíjense ustedes que cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, nos equivocamos en pensar que todo se resolvió. No. Lo que los apóstoles hacen es una respuesta de fe. ¿Pero una respuesta a qué? Una respuesta al ver cómo el amor de Dios cumple su promesa. Ese Dios de Jesucristo, ese Dios que dice que no nos va a dejar solos, que nos va a enviar el abogado, el paráclito, el defensor, aquel que ilumina, Dios cumple su promesa. Y ahí me gustaría que cada uno de nosotros hiciera dos preguntas que pueden ser muy simples, pero que tienen una gran profundidad. Bueno, ya sabemos que el Señor Jesús resucitado envía el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y sabemos cuál fue el resultado de eso. Perfecto. Pero hoy día, 2020, estamos celebrando Pentecostés. Mi pregunta, ¿estamos simplemente recordando un hecho? Ah, sí, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. ¿O estamos actualizando que el Señor envía el Espíritu Santo y lo hemos celebrado sobre esta iglesia 2020, sobre cada uno de nosotros? Y si el Espíritu Santo desciende, la iglesia lo está proclamando. Mañana, de manera excepcional, en la Santa Misa, en la solemnidad, así lo proclamamos. Bueno, ¿y para qué? ¿Para qué viene hoy el Espíritu Santo? ¿Por qué el Señor, por qué el Padre envía su Espíritu hoy sobre esta iglesia que ha estado encerrada? Fíjense ustedes que hemos vuelto como a las catacumbas, ¿no? Inicialmente estamos encerrados. Yo les decía en la homilía de la misa a aquellos que participaron, no pudimos celebrar Semana Santa, no pudimos participar en las actividades que normalmente lo hacemos, que reaniman nuestra fe, nuestra esperanza. Estamos como los apóstoles, en torno a María Santísima ahí, esperando encerradito. Pero, ¿y qué querrá el Señor de nosotros? ¿Por qué el Señor envía el Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Saben ustedes que hay en Juan, capítulo 14, versículo 18, está la respuesta? Si la tienen ahí, la buscan. Si no, se las doy yo. En un puro versículo está la respuesta. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 18. Y aquellos que no tienen la Sagrada Escritura, se los voy a leer. Son dos líneas que cambian todo el sentido de nuestro caminar en la fe. No los dejaré huérfanos, volveré a vosotros. No los dejaré huérfanos, volveré a nosotros. Juan, capítulo 14, para que lo anoten, versículo 18. Y para que lo lean cada vez que se sientan medio bajoneados, medio tristes. ¿Será que el Señor se olvidó de nosotros? ¿Por qué está pasando todo esto? ¡Ey! Momento, que no los voy a dejar solos. Fíjense ustedes, vamos a hacer una línea de tiempo rapidísimo. Rapidísimo, nos vamos a remontar al inicio de la creación. Dios crea al hombre por amor, para que el amor que Dios le tiene al hombre se manifieste también en una respuesta amorosa del ser humano a Dios. Ese amor perfecto lo rompe el pecado. Dios incansablemente busca a su pueblo, incansablemente lo busca y promete a su Hijo. Este Hijo se encarna, se hace carne, toma nuestra condición humana. ¿Para qué? Vuelve a salir la misma palabra, por amor, solo por amor, para salvarnos.
Y cuando se encarna, redime nuestra condición humana en cada uno de sus aspectos. ¿Por qué? Por amor, para salvarnos. Hasta ahí Dios cumplió su promesa. Y nos damos cuenta que en la historia de la salvación, desde que el ser humano, nuestros primeros padres en la fe, cometieron aquel pecado, que no fue solamente la desobediencia, sino fue la ambición con la cual el mal espíritu los hizo caer. Oye, si ustedes comen de ese fruto, van a ser como Dios, que es la tentación que normalmente nosotros tenemos en nuestro corazón, y que el Espíritu Santo con su fuego, con el calor de su amor, dado por el Padre, lo borra. ¿Y cuál es esa tentación de ser como Dios? Por ejemplo, juzgar a otros. Somos tan fáciles y tan rápidos para juzgar a otro, para apuntar a otro. A veces tan falta de misericordia con el otro. Colocamos en nuestra vida o en nuestra mano la justicia. Somos duros cuando Dios es misericordioso con nosotros mismos. Y Dios va cumpliendo su promesa. Dios no se va olvidando de nosotros. El amor de Dios se va haciendo real. Este Hijo encarnado viene ¿a qué? Por amor. Otra vez, a perdonarnos. O sea, Dios no nos ha dejado solos. No nos ha dejado a nuestra suerte. Este Hijo de Dios da su vida. ¿Para qué? Para salvarnos en la cruz. Este Hijo de Dios es aquel que en el lugar de la muerte la vence. ¿Por qué? Por amor. No nos deja solos. Este Hijo de Dios, una vez, ¿no es cierto?, que Él sabe que vuelve al Padre, dice, solo no se quedan, y envía a este Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es, por decirlo de alguna forma, nuevamente el cumplimiento de las promesas de Dios, que no nos abandona. Pero aquí hay una pregunta interesante para cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros en nuestra vida alguna vez nos ha sentido solo? ¿Quién de nosotros en nuestra vida alguna vez nos ha sentido abandonado, traicionado, solo, no querido, echado para un lado? Yo creo que de una o de otra manera, o mal retribuido, cuando yo he amado, cuando yo he querido, cuando yo me he entregado, de vuelta he recibido todo lo contrario. Y nos bajoneamos y nos entristecemos, y realmente decimos esto no vale la pena, hasta aquí lo dejamos, y lloramos muchas veces. ¿Por qué no? Y tenemos pena, y se nos olvida lo que nos dijo hoy día el Señor en el capítulo 14 de Juan. Oye, ustedes no están huérfanos, ustedes no están solos. Entonces sería interesante, muy interesante, que nosotros pudiésemos hoy día, como iglesia, pero también de manera personal, poder descubrir y reconocer, pero de manera real, con el corazón. En primer lugar, que Dios nunca nos ha querido solos. Fíjense ustedes qué hermoso es pensar que el mismo Dios no es un Dios solo, es un Dios que vive en comunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya el Señor, que vive en comunidad, que vive en relación perfecta con las otras personas de la Trinidad, cuando creó el mundo, ¿qué fue lo primero que dice? ¡Ey! No es bueno que el hombre esté solo. Y le da la vida a la mujer. Crea a la mujer. Crea todo el entorno para que hombre y mujer sean felices y vivan en comunión con Él. O sea, no hay un minuto en la historia de la salvación, un segundo, en donde podamos pensar que Dios se olvidó de nosotros. ¿Y cómo llevamos esto a la práctica hoy día? Hoy día que a lo mejor nos sentimos solos. A lo mejor hay hermanos que por diferentes razones están más aislados, más solitos que otros, viviendo su pena, viviendo su angustia. ¿Cómo lo hacemos? Señor, ¿cómo lo hago para sentirte? Saben, yo los quisiera invitar a lo siguiente. Este Pentecostés tiene que ser un Pentecostés distinto. Tiene que transformar nuestro corazón. ¿De qué manera? Aquellos días que cuando te levantes y te sea más difícil, por los problemas, por las situaciones, porque estás más sensible, pídele al Espíritu Santo, Señor, lo único que te pido el día de hoy, que me levanto más melancólico, más triste, más apesumbrado, lo único que te pido, hazme sentir el fuego de tu amor. Hazme sentir el fuego de tu amor. Hazme sentir que tú estás conmigo, que tú me acompañas, que no estoy solo. Hazme sentir esa fuerza de Jesús resucitado, esa fuerza de este Dios que hace nueva todas las cosas. ¿Saben lo interesante? Volvemos al cenáculo. Si ustedes se dan cuenta, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles que están reunidos en comunidad. O sea, desciende sobre la iglesia. Una muestra más que Dios no nos quiere solos. ¿Por qué? Porque podría haber descendido sobre los apóstoles
dispersos en diferentes partes del universo, del mundo, llevando la misión. No, desciende sobre la comunidad. O sea que hoy, cuando nosotros hemos celebrado la Santa Misa, y ustedes desde sus casas, sin poder estar físicamente presentes, todas las gracias de la Eucaristía que nosotros hemos celebrado y tantos otros sacerdotes han celebrado de manera solito o con otras comunidades, todas esas gracias descienden sobre ustedes también, de manera real, de manera viva, cuando hemos hecho la comunión espiritual. Es que esto es maravilloso, esto no es teoría, esto no es un manual de teología, esto no es el catecismo, esto es verdad, esto es real, es real. Esas gracias descienden por el Espíritu Santo sobre tus corazones. ¿Por qué? Porque Dios quiso la gracia para su iglesia, y somos iglesia. Qué triste sería decir, Padre Johnny celebró la misa hoy día con las hermanas. Todas las gracias quedaron ahí, en la casa de las hermanas. No, esas gracias el Señor las distribuye a todos sus hijos según sus necesidades. Como un papá, como una mamá, distribuye lo necesario para todos sus hijos. Cuando se celebra la Eucaristía, que se une el cielo y la tierra en la presencia real de Cristo, la gracia que de ahí se desbordan, porque es desbordante, llegan a tu corazón. A lo mejor alguien dice, pucha, qué lindo lo que el Padre está diciendo, pero yo no sentí ni una cuestión hoy día en la tarde. ¿Saben qué es lo maravilloso? Lo maravilloso es que no se trata que tú lo sientas. Ah, no, yo sí, porque yo estaba en la cama y me di un remesón. Esas son las gracias de la misa. Me tropecé. No. ¿Se me movió la mesa? Nada que ver. ¿Saben ustedes que la gracia de Dios llega como un rocío, llega como una suave brisa a nuestro corazón que no nos vamos dando ni cuenta? Miren, les voy a colocar un ejemplo para tratar de transmitir lo que les quiero decir de una manera muy simple. Cuando nosotros estamos con dolor de cabeza, con un dolor de cabeza grande, 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 y nos tomamos, por ejemplo, un Panadol, nos tomamos el remedio y después nosotros comenzamos a hacer nuestras cosas, y pasan 5 minutos, 10 minutos, y de repente nos percatamos de que ya no tenemos dolor de cabeza. O sea, hizo efecto el remedio. Las gracias de la Eucaristía no hacen efecto porque estemos más atentos, sino que entran en nuestra alma, nutren nuestro corazón, es como un bálsamo espiritual maravilloso, y de repente nosotros vamos percibiendo los frutos de ese amor. ¿Pero por qué Dios hace todo esto? ¿Por qué Dios se preocupa de mí? Porque nos ama, porque nunca nos va a dejar solos. A veces en los momentos de mayor dificultad pareciera ser, y es ahí ojo, mucho ojo, que el mal espíritu mete la cola. Oye, si Dios se olvidó de ti, Dios no conoce ni tu cara, Dios ni se acuerda de tu nombre, tiene cosas más importantes que hacer, y nos abate la desesperanza, y nos abate la tristeza. No, en el corazón de un apóstol como somos nosotros, porque somos bautizados, como nosotros, que somos confirmados, que creemos en el Señor, tiene siempre que reinar la esperanza de quién es nuestro Rey, quién es nuestro Dios, que no nos abandona. ¿Van a llegar los problemas? Claro que van a llegar. ¿Van a llegar las dificultades, los dolores? Por supuesto, si es parte de la realidad que nosotros tenemos que vivir en este mundo. Qué maravilloso sería decir, ¿sabes qué, Señor? Yo ya tengo 99 años de vida y jamás en mi vida he tenido un dolor, jamás en mi vida he tenido un problema, jamás en mi vida he tenido una tristeza. Uy, si alguien a los 99 años puede decir eso, sería una persona bendita. Pero dime una cosa, y cuando tu corazón como católico, como cristiano, tenga que recibir a un hermano que está sufriendo, que tiene pena, que está triste, que le pasó algo malo, ¿cómo lo vas a reparar si tú mismo no has experimentado lo que eso significa? Fíjense ustedes que la pedagogía de Dios, esta pedagogía de salvación, nos va enseñando la lección más difícil de este mundo. ¿Y saben cuál es? Amar como Dios ama. Porque Dios es amor. Entonces, con nuestros propios pecados, con nuestras propias penas, con nuestros propios miedos, el Señor nos va enseñando también a abrir los brazos y a acoger al otro, a perdonar al otro, aquel que a lo mejor no se equivocó una vez, sino 2 veces, aquel de quien yo esperaba un abrazo y me dio una bofetada, aquel de quien yo esperaba un saludo y se le olvidó, aquel de quien yo esperaba que me sostuviera y me dejó caer. Mis queridos hermanos, Pentecostés no es un recuerdo de aquel día que el Espíritu Santo descendió en el cenáculo. Pentecostés es la actualización de nuestra fe hoy día, Chile 2020, con pandemia, con coronavirus. ¿Y cómo vamos nosotros como iglesia a ir adelante y cómo vamos
nosotros como iglesia a dar cara a este momento histórico, que no es el miedo a los judíos, sino el miedo a la incerteza. Y fíjense ustedes que me viene al corazón una frase que es cortita y es maravillosa. ¿Se acuerdan ustedes el miércoles de ceniza, cuando nos acercamos a recibir la ceniza como un signo penitencial, que se nos dice, recuerda que polvo eres y polvo te convertirás? Díganme ustedes si todo esto que hemos vivido no nos está enseñando a reconocer nuestra finitud, lo pequeño que somos. Nos creemos lo yolqueque, nos creemos los reyes de la creación y nos damos cuenta de que somos finitos, de que somos dependientes, de que somos necesitados del Señor, de que realmente nuestra vida es como un ayer que pasó. Por eso, mis queridos hermanos, este Espíritu Santo que el Señor nos envía hoy día, que no nos deja solos, que no nos deja huérfanos, es un Espíritu Santo que viene a calentar nuestro corazón, que viene a iluminar nuestro camino. Y ahí me gustaría que nos hiciéramos una pregunta. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo tiene que iluminar en mi vida? Porque es fácil decir, el Espíritu Santo viene a iluminar al mundo, viene a iluminar a los gobernantes, viene a iluminar a los políticos, viene a iluminar a mi suegra, viene a iluminar a mi marido. Estupendo, sí, pero